El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy no lo vamos a tomar con un tema muy importante, muy delicado, y es el abuso a menores. Y para ello tenemos como invitado al doctor Carlos Enrique Restrepo Zapata, quien es el juez segundo promiscuo municipal de Andes. Doctor Carlos Enrique, bienvenido a Tinteando con la Firma, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches, y a los televidentes de AUPAL, los directores y demás camarógrafos, todo personal técnico de AUPAL, gracias por la invitación. Es un tema un poquitico álgido, o más bien muy álgido, que es bueno que la gente en general lo conozca porque hay muchos mitos alrededor de ello y creo que podemos disipar un montón de dudas a partir de mi experiencia profesional. Perfecto, de eso se trata. Carlos Enrique, le voy a decir más bien Enrique, porque ese es como siempre lo hemos conocido. Sí, doctor Enrique, no hay problema, Juan, usted sabe que somos coetáneos, o yo soy un poquitico mayor que usted, sí, pero desde San Luis toda la vida. Pero con el debido respeto, para el programa lo va a tratar como Enrique, ¿listo? No se preocupe, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Eso está muy bien. Bueno, Enrique, dice el común de la gente como que hoy, en esta generación, en estas últimas generaciones, el abuso a menores ha aumentado, ¿sí? Y otra corriente dicen, no, siempre ha existido, solo que primero se tapaba y ahora ya se visualiza más porque se promociona más, que se divulgue, que se denuncie, ¿sí? ¿Cuál es la situación con esta ese dato que le doy? Es la última posición la que tiene una validez casi que axiomática. El abuso a menores toda la vida ha existido, solo que con el auge de los medios de comunicación, el internet, el sobrepasar los índices del analfabetismo, o sea, la escolarización, claro. Entonces se ha visualizado mucho más esta situación, pero el abuso a menor es desde tiempos inmemoriales. Y es que si partimos desde la colonización antioqueña, hay un abuso a menor porque los paterfamilias de colonización antioqueña tenían muchos hijos precisamente para ponerlos a trabajar, y entonces claro, es un abuso ponerlos a trabajar en temas no aptos para ellos, y los desescolarizaban, y por eso la colonización antioqueña logró pues el auge y la prosperidad que le dio a Antioquia y a Colombia, pero abuso viene desde tiempos inmemoriales. Eso también es una forma de abuso. Es una forma de abuso, sí. Bueno, pero entonces ese abuso del que estamos hablando es un abuso desde la parte pues, general, ¿sí? Eso tiene una penalización por parte de la ley. Del Estado. Del Estado, sí. Sí, es que podemos hablar del abuso desde toda conducta que atente contra la vida, integridad, y por qué no decirlo también contra la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes, que es el tema que está de moda. Antes era el niño, ahorita es niño, niñas y adolescentes. Pero es como por decirlo, el tema que podríamos denominar genérico, porque hay temas de abuso específico, que es el abuso sexual, es el abuso que atenta contra la vida e integridad personal, y es el abuso que se desprende de la deprivación alimentaria, que es otro tipo de abuso. Claro, claro. Entonces, nos vamos a enfocar más que todo en el abuso a menores, pero desde la parte sexual. Sí, usted quiere enfocarlo. Que es como más, ¿quién lo creyera? Y uno ve las noticias, escucha noticias y cree que eso solo pasa en las grandes ciudades. Y que estos municipios pequeños, pues, que están retirados de las grandes urbes, pues son como ajenos a esa problemática. No, yo funjo como juez de control de garantías con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y con la ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, y hago desde que sus inicios estoy con eso. Y el abuso sexual junto con el narcotráfico es
ocupa casi el 90% de nuestro trabajo. Entonces, No me diga. aquí se ve mucho, demasiado. A mí me corresponde control de garantías Andes, Jardín Betania, España, y Andes, obviamente por el cúmulo cantidad de población. de población, se ve mucho abuso sexual. Dentro de la familia se ve mucho abuso sexual. O sea, que lo que nosotros vemos, todo lo que los televidentes pueden oír y ver en noticias, es el fiel reflejo también de lo que pasa en Andes. Ocurre demasiado, con No mucha me diga. frecuencia. Con mucha frecuencia. El delito de abuso o delitos contra la libertad, integridad y información sexual es de con lo que trata el Código Penal, es de alta incidencia en Andes. El abuso Dios. sexual, lo que pasa es que el abuso sexual es un delito, algunos lo llaman como un delito de intimidad, un delito que no trasciende la esfera social, porque creo que muy pocas personas se atreverían a tocar a una menor o un niño en la presencia de cualquiera. Por eso, entonces, claro. O sea, eso es algo muy íntimo, digámoslo así. y también hay mucha alta incidencia el abuso con respecto a tíos, primos, padrastros. Consanguíneos. madrastros. Sí, consanguíneos y familia extendida. Por Dios. Sí, demasiado. Entonces, por eso a veces no se visualiza mucho Se trata de ocultar mucho. de ocultar. Se trata de ocultar mucho, incluso ya cuando llegan a las esferas judiciales, en muchas ocasiones el proceso, como decimos nosotros, se le cae la acusación a la fiscalía porque el testigo se vuelve hostil o renuente. Entonces ahí empieza la niña, niño o el adolescente a retractarse porque la mamá le dijo, bueno, es que no vamos a comer, o es que se trata de su papá, es que se trata de su tío. Entonces se caen muchas veces esos procesos por la falta, porque de todas maneras en el sistema de responsabilidad penal actual de nosotros, el sistema acusatorio adversarial, la prueba debe practicarse en una sola audiencia o en varias audiencias, pero frente al detenido. Solo que en delitos de incidencia sexual o lo que refiere a la libertad de información sexual, el niño, la niña o el adolescente no se expone otra vez al victimario porque sería victimizarla nuevamente. Claro, claro. Esa es una norma, no se puede poner. O sea, la víctima nunca está en un estrado. A ver, para eso existe una como que llama cámara de Gesell. La cámara de Gesell se le recepciona el testimonio a la niña, pero el victimario no la ve y él incluso tampoco ve al victimario. Aquí tenemos cámaras de Gesell rudimentarias, eso en otras legislaciones es un espacio, un cubículo con todas las comunidades donde al menor se le pone sonido, simplemente la persona encargada de interrogarlo le hace las preguntas pertinentes y él responde desde allá. Aquí perfecto. toca hacerlo en la más de las veces, si no se ve hay cámara de Gesell, aquí hay una rudimentaria, bueno, digo, en el juzgado de circuito. Cuando eso toca, entonces se hace salir al indiciado, al acusado, que es el que ya se está judicializando. Bueno, Enrique, cuando una persona se quiere retratar de lo que dijo, tengo entendido como que aún así el trabajo que se está haciendo puede seguir, a pesar de que él se retrate o no. A ver, en el sistema adversarial... Pues buscando acusar a la Sí, en el persona sistema que- adversarial nuestro, nosotros copiamos y nosotros copiamos mal. Entonces decimos que es un sistema acusatorio de origen continental, otro que es ya más con el lado, el common law, otro aquí del sistema norteamericano. Tenemos instituciones del sistema continental, del sistema europeo y tenemos Hay de todo. instituciones del sistema americano. Nosotros copiamos y copiamos muy mal en ocasiones. Nosotros no somos una población como la europea, ni nosotros tenemos los vicios de los que nos dejaron los españoles. Los españoles. Sí. Y entonces, en el sistema anterior, de la ley 599, existía lo que se llama permanencia de la prueba. Sí. La fiscalía instruía el proceso y se lo presentaba a un juez, y el juez ya con base en eso fallaba, era un sistema eminentemente escrito. Sí. Ahorita ya el principio de permanencia de la prueba no, la prueba hay que practicarla frente al juez. Entonces, pero eso tiene sus excepciones. Sí. Una niña puede retractarse y la jurisprudencia ha sido clara, entonces hay que mirar cuál dicho, si fue en la etapa de indagación e investigación o la que está ahorita, puede tener realmente veracidad. Entonces eso ya va en apreciar la prueba en su conjunto. Es que ella
ese dicho de esa menor no se puede mirar aisladamente. En Colombia la prueba hay que apreciarla en conjunto, o sea, que sea concordante, conteste y concordante con otros elementos de prueba. Entonces, si por ejemplo la niña se abstiene de ir a declarar, que muchas veces se abstienen de ir a declarar, o no declara porque es el papá, Claro. pues entonces se puede llegar a dar una condena, es posible que sea una condena con lo que ella le dijo, por ejemplo, al médico legista. Porque al médico legista se le manda a la niña para que la mire, la examine y ella le hace un relato. Ese relato se llama anamnesis. Entonces la anamnesis que le hace al médico, con eso el médico dice, es que ella me dijo a mí esto. También el relato que le hace a la psicóloga, porque obligatoriamente hay que hacer eso un trabajo interdisciplinario. Ahorita hay que hacer precisamente para evitar ese tipo de situaciones, la ley manda que la entrevista para menores abusadas sexualmente la haga un experto forense en ese campo, psicólogo, similar, pero tiene que tener una especialización en eso, tiene que ser especializado. Sí. Entonces, eso es para evitar. Entonces, cuando eso ocurre, cuando la niña no se retracta, puede llegarse a dar una sentencia, aún sin el dicho de la niña en el juicio oral, pero puede darse la sentencia condenatoria. Bueno, usted me habla mucho de niñas. ¿Cuál es el caso o los casos más recurrentes acá en Andes? ¿Es de abuso a niñas o de abuso a niños? ¿Cómo es eso? Sí, mire que... ¿Y qué tipo de casos? Mire que de pronto la cotidianidad, y usted lo intuyó, son más abusadas las niñas, pero no quiere decir que los niños no sean abusados. Los niños son abusados. Los niños son muy frecuentemente víctimas de tocamientos. Y más bien no significa que no se dé, pero penetración vía anal a niños sí se da y con frecuencia, pero penetración vía vaginal o vía anal es más frecuente, tocamientos es con niñas. Con niñas. Es muy frecuente, mucho. Los niños son esa es más alta incidencia en ese delito. Sí. Bueno, ¿y el área urbana o el área rural? No, eso no distingue. No distingue. No, es que Dios. en el seno de la familia andina se ve mucho respeto. Mucho desorden. Sí. Cuando se trata de familias, estas que llaman familias disfuncionales. Disfuncionales que tienen, que son los hijos míos, los nuestros, y los tuyos, los míos, los nuestros. Claro. Sí. Se ve mucho en esa situación abusos entre tíos paternos o tíos del cónyuge, el mismo padrastro que llaman. Entonces el abuso se ve demasiado, eso entre las familias se ve mucho y no distingue realmente si es el campo. A veces tengo para decirle que se visualiza más en la ciudad, en el campo lo tapan mucho. En el campo aún existe un machismo exagerado y entonces el papá es proveedor. Y el papá proveedor entonces lo puede todo. Y a la niña no se le cree en las más de las veces. Bueno, ese tipo de caso que estamos juzgando aquí, digámoslo así, una persona también puede ser juzgada por un silencio. Sí, por omisión, pero el que tenga la obligación de denunciar en los delitos contra este tipo de libertad de información sexual también opera aquello de que yo no estoy obligado a declarar en contra de mi familia más cercana. Yo, por ejemplo, no tengo la obligación, yo papá, no tengo la obligación de ir a denunciar a mi cónyuge, porque yo no estoy obligado a declarar en contra de mis parientes más cercanos, eso es constitucional. Solo que si esto llega a cualquier medio, a cualquier otro funcionario, obligatoriamente tienen que acudir el funcionario que sea, administrativo, judicial, militar, penal, tiene que denunciar este hecho. Se enojan en ocasiones y a veces con los médicos, porque el médico tiene la obligación legal de denunciar, eso está incluso la ley de 98 lo regula, la infancia y adolescencia, cuando llegue un niño en situación de maltrato, y el maltrato puede ser, como dije, el comienzo sexual, físico, laboral. Entonces tienen esa obligación y he tenido experiencias con médicos que se enojan con los médicos, que usted porque este tuvo que poner en conocimiento eso, es que lo tenía que hacer entre nosotros, no, es que yo tengo la obligación y el que omita se ve involucrado en un proceso que se llama omisión de denuncia. Bueno, Enrique, qué tristeza tenerle que hacer esta pregunta, pero estamos hablando ya usted lo enfocó por el lado de las niñas, ¿cierto? Que son las más abusadas, pero
yo me voy a ir al de los niños, no sé cómo, si ese término será bien utilizado, el de los niños especiales, que son personas que son tan vulnerables que inclusive no pueden ni divulgar las situaciones que están viviendo. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Eso no deja de ser, si es un acceso carnal, si es un delito contra la libertad, integridad de información sexual, no deja de ser delictual, porque obviamente esa persona, así sea mayor de edad, no puede manifestar válidamente su consentimiento para tener una relación sexual. Entonces, eso puede ser un acceso o un acto sexual con persona en incapacidad de resistir, o si fue que yo la puse en esa condición, en persona puesta en incapacidad de resistir. Pero eso es la persona que padece, está en situación no de discapacidad, sino en una situación personal excepcional. De indefensión. Eso. Entonces ella válidamente no puede resistirse, no puede dar su consentimiento. Entonces así sea, esa persona sea mayor o menor de edad, la que es abusada sexualmente, la que es penetrada, la que es tocada, esa persona tiene ya está metida en el campo del derecho penal porque ellos no pueden válidamente manifestar su consentimiento. Es como las niñas o los niños menores de 14 no pueden manifestar su consentimiento para tener sexo de ninguna manera, que es que ella quiso. Claro. No, en Colombia la mayoría de edad, por decirlo así, para tener sexo, a diferencia de otras latitudes como Estados Unidos, es de 14 años, pero entendible, y a veces dice, pero ¿cómo una menor de 14 años teniendo sexo? Una mayor de 14, pero es que tenemos que mirar que estamos en los trópicos, la vida es más precoz, los matrimonios son más precoces, y la inclusión a toda la vida, incluso productiva o laboral, es más precoz que en otras latitudes, en otras economías más bollantes. Bueno, Enrique, se la voy a voltear también de la siguiente manera. Cuando pues no sé si eso se puede catalogar como abuso, pasa entre dos menores, a ver, digamos menores de 14, ¿qué puede suceder ahí por parte de ambas familias? A ver, entonces vamos a partir, en los adolescentes hay unas edades hito, entonces tenemos de 14 hacia abajo, de 14 a 18. Entonces, si es una adolescente menor de 14 años, pues penalmente ninguno de los dos tendría ninguna situación, ya sería el bienestar familiar el que entraría a actuar ahí, serían situaciones de índole eminentemente administrativo. Pero si los dos son mayores de 14, pues ya entraría en el campo del derecho penal y ya lo que haría el Código de Infancia y Adolescencia. Perfecto. Hablamos de 14 hasta 18. Hasta 18, sí. Bueno, Enrique, si se puede contar, usted me estaba hablando de que eso no diferencia entre el campo y la ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son las personas de la familia más abusadoras en el tipo de casos que le toca juzgar a usted? Lo que más frecuente da es la pareja, el esposo, que llaman el padrastro. El padrastro. Aunque también se ha dado abusos de mujeres hacia hombres, pero es menos común. Recurrente, sí. Sí, ese no es tan típico aquí, no es de tan común ocurrencia, sí es muy excepcional esa, pero sí, y como dije en otra respuesta, la familia extendida abusa mucho, tíos, primos. Sí. Bueno, y en el caso de que pues sí, es la mamá o es el papá, un proceso de esos desde el inicio, ¿cuánto puede durar? Hasta que ya se dicta pues sentencia. Es que eso depende de las circunstancias propias del caso. Pues la ley sí podría decir que un proceso penal puede durar un año, pero eso depende de las vicisitudes del proceso y para nadie es secreto lo congestionado que estamos. Claro. Entonces, por decir algo, la ley dice que la audiencia preparatoria, que es donde se decretan las pruebas del proceso, debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la acusación, pero entonces uno tiene que ir a mirar la agenda y entonces tenemos 150 procesos, entonces se va a los 2 o 3 meses. Entonces no hay un tiempo definido.
el sistema acusatorio realmente ha reducido los términos, Sí. pero no, eso no acaba la congestión judicial. Es que, vuelvo y le repito, aquí con la venta de estupefacientes, el tráfico de estupefacientes y los delitos sexuales, se copa casi toda la vida de un juez de control de garantías y el juez de conocimiento. Tremendo, Sí, tremendo es eso. mucha incidencia. También se juntan los dos. O sea, en una familia se operan las dos problemáticas, la de la violación de menores, el abuso sexual a menores, y incluyendo el tráfico de drogas. Sí, con mucha frecuencia. Sí. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Es que si usted observa los lugares donde se expenden estupefacientes, eso es un negocio familiar. Y generalmente esas personas utilizan los niños para la venta, y entonces en ese ir y venir muchas veces ocurre el abuso sexual con el comprador o con la pareja actual, porque es muy cambiante la pareja en ese tipo de sectores. La vida de una familia es más bien efímera. Pues en una familia conformada por papá, mamá y hijos, ya la familia disfuncional pues sí cambia con frecuencia, entonces muy frecuente. Y por pura casualidad, en ese tipo de sectores es donde más niños hay. Es que realmente como hay tanto hacinamiento, entonces hay mucha promiscuidad. Claro. Y ahí quisiera entrar a decir que yo soy juez promiscuo porque conozco de varias áreas del derecho. Sí, sí. Bueno, Enrique, ya hablamos de que son los padrastros los que más acceden a las niñas y niños, ¿sí? Sin querer decir que otros miembros de la familia. Que otros miembros de la familia no, sí. Aquí se ha dictado sentencia en muchos casos de esos. Sí. ¿Y el abusador sexual generalmente termina detenido. Termina detenido. Muy poco, porque es que generalmente la cosa está novia y así si la adolescente no, o la niña o el niño no declara con la prueba que se practica, el vecino que denunció, la mamá que tuvo la valentía de seguir, a pesar de la amenaza de privación económica, siguió declarando, pero se condenan con mucha frecuencia, con una alta incidencia. Aquí hay muchas condenas por abuso. Por delitos contra la libertad de información sexual, porque es que no estamos como refiriendo solamente al abuso. Claro. Los delitos contra la libertad de información sexual son precisamente los que atacan la libertad, la integridad de información. Entonces uno sería el acceso carnal, otro es el acceso propiamente dicho, y otro la libertad como en el proselitismo o como en la inducción a la prostitución y similares. Sí. Bueno, Enrique, como hablamos de que estos son delitos que se ven mucho en la familia, ¿ha tenido usted la oportunidad de saber cuánto tiempo ha transcurrido de ese tipo de abuso sexual contra una niña? ¿A la judicialización? Sí. Lo que pasa es que es complicado. Ahorita, en este momento la Fiscalía está como al parecer como que hay... La Fiscalía es coyuntural, entonces en ocasiones prelaciones, violencia intrafamiliar, prelaciones, delitos contra la libertad de información sexuales. Ahora hay una proliferación de audiencias de control de garantías de delitos contra la libertad de información sexuales. Yo tengo para decirle que en una semana recibí, por decir algo, 8 órdenes de captura. Por Dios. Y son procesos viejísimos, son recados del 2014, hace 4 años. Eso es criticable y eso tendría una base en la congestión judicial. Pero yo digo, son frases muy de cajón del derecho, que todo tiempo que pasa es la verdad que huye. Y efectivamente cuando ya retomamos un asunto, el niño no se encuentra, no declara, ya es un adulto, entonces no declara. Entonces, por eso se dice que es la verdad que huye. En eso la inmediatez es vital. Y entonces ha pasado ese tipo de situaciones donde definitivamente se tiene que abortar un caso de esos. Pues puede terminar con una absolución. O si el fiscal llega a la convicción de que no es posible desvirtuar la presunción de inocencia, entonces pide una absolución perentoria porque
con las pruebas que tiene no le va a dar, Sí. entonces tiene que entrar a pedir una absolución perentoria, que es precisamente cuando él le queda, cuando él ve que el hecho no es típico, cuando tiene demasiada dificultad para desvirtuar esa presunción de inocencia, porque todo llega nada con la presunción de inocencia, uno deja de ser inocente cuando llega, pues para el Estado, Para el Estado, sí. cuando hay una sentencia condenatoria en firme. Bueno, Enrique, hombre, no, qué tema tan espinoso, Sí, es duro. muy delicado, sí. Es duro, eso genera mucho, uno que es papá Sí. y Triste. sí, es doloroso y uno ve las situaciones dolorosas de los infantes Claro. puestos en peligro toda hora. Yo conocí la historia de una señora que fue violada cuando era menor de edad y esta es la hora pues que todavía está con esos traumas. Eso prácticamente la marca de por vida. O sea, la gente cree que eso es cuestión de un momento. No, eso marca a la gente de por vida. Sí, indudablemente. Uno tiene que hacer, cuando uno va a imponer una medida de aseguramiento, tiene que hacer como un análisis prospectivo. O sea, ¿qué puede pasar a futuro con esta persona que está frente a mí? Puede abusar de un niño. Entonces, es esa facilidad de que el niño es una persona, es una tabula rasa, como decía Platón, se puede hacer de él lo que quiera, Claro. se puede formar. Entonces, el que es abusador, teóricamente, es muy difícil que deje de ser abusador. Entonces, en otra legislación, por ejemplo, se ha propuesto lo de la castración química, Claro, las claro. lobotomías son similares. Y la situación del adolescente, y yo lo he dicho muchas veces, aquí olvidamos por una legalidad y no otros jueces de control de garantías, a veces desbordamos y propendemos más por el respeto del derecho a aquella persona que ha transgredido la ley y desconocemos mucho a la víctima. Y entonces, de acuerdo con la Constitución Nacional, el niño tiene derecho a no ser explotado sexualmente ni abusado sexualmente. Es un derecho fundamental del niño. Sí, claro. Entonces, en la mayoría de las veces, cuando se hace el análisis, es mirando qué posibilidad tiene ese individuo de abusar, ese niño o cualquiera otro. Entonces, basado más bien en como el niño es un sujeto de especial protección constitucional, entonces la medida a veces deja de ser tan prospectiva y se mira más al victimizado, Claro, sin dejar de pensar qué posibilidades tiene el otro de entrar a delinquir nuevamente. Claro, Por eso casi siempre que tocan abusos sexuales, y yo creo que en pocas veces Sí. yo he abstenido en poner medidas de aseguramiento. Medidas de aseguramiento son las privativas de la libertad, Claro, claro. que para el caso del adolescente siempre va a ser cárcel. No hay domiciliaria para Sí. adolescentes víctimas para personas que abusan de niños, sí, niñas y sí. adolescentes. Tremendo. Bueno, Enrique, pues ya para terminar, lo voy a poner a usted en otro campo, ya no como juez segundo promiscuo, sino como un padre de familia que le toca vivir este tipo de situaciones. Hombre, ¿qué consejo se le puede dar a estos televidentes, a estos papás que nos están viendo, para que sepan cómo tienen que cuidar a sus hijos? Mire, yo he sido claro, los niños, niñas, adolescentes son sujetos muy frágiles, son sujetos muy influenciables, son fácilmente sugestionables con un confite, unos zapatos o similares. Claro. O sea, es darles una especie de libertad vigilada. Así en la infancia y adolescencia hay una medida que se llama libertad vigilada. Es no cercenarles por completo su derecho a la libertad, porque obviamente pues, eso generaría traumas en el seno del hogar, pero vigilar, saber qué están haciendo sus hijos. Por lo menos preguntar dónde está, qué hace, Sí, para dónde sí, va, con quién está. Eso es una norma, y enseñarles a ellos normas de autocuidado. Autocuidado. No Eso está muy bien. recibir de personas de la calle dinero, no pedirle dinero a las personas. Claro, Si alguien se le arrima y la va a tocar, gritar. Claro. Es lo que hay que hacer. Si lo va a Sí, gritar, darles patadas. O sea, generar cualquier tipo Sí, de rechazo hacia eso, porque si dócilmente se va, dócilmente la se encarga realmente en cualquier sitio. Entonces es como, primero, tener control sobre los hijos. Por ahí en la televisión salía hace rato, ustedes saben dónde están sus hijos en ese momento, entonces es algo Claro, que claro. no dejarlo, no perderlos Sí, de vista, darles una especie de libertad, porque obviamente ellos no tienen todavía no tienen una facultad de autodeterminarse totalmente, porque todavía están bajo el poderío de los papás, pero sí entonces verificar quiénes son sus amigos,
Incluso la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha llegado a tal extremo de proteger los niños, niñas y adolescentes que ha permitido que las mamás ingresen a la intimidad de las comunicaciones de ellas. Claro, Sí, sí, y así, sí, y así sí. se dan cuenta. Yo tuve De un muchos caso sí. recientemente, una mamá accedió a una tablet de su niña de 13 años, de 12 años para esa época, Sí. que había tenido sexo consentido con una persona. Por Dios. La mamá accedió, accesó Sí, a la tablet y, Sí, se y pudo, pudo- y al celular y pudo determinarse que había sido, Por Dios. que había tenido sexo consentido, pero que había tenido sexo de todas maneras. Entonces es como esa situación, estar pendientes de él, no dejarlos Claro, claro. al garete, no dejarlos Sí, sí. en una libertad omnímoda o total, porque, pues digo, el niño, niña, adolescente, y por eso se dice adolescentes, algunos dicen que adolece. adolecen de criterios Claro, muchas veces para determinarse, a pesar de que en estos trópicos la vida, Sexual es la muy edad activa. cronológica muchas veces no coincide con la edad intelectual. Sí, así es. Nosotros somos más ladinos y más echados para adelante, digámoslo así. Sí, sí. Más Pero despiertos. Pero ¿no? es que dicen, no, es que estos muchitos de ahora nacen tan despiertos. Sí, sí. Enrique, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Don Carlos, cuando quiera, estamos prestos a venir a estos sitios y hablar de este tema, que es un tema que creo que lo debe tener, del que debe tener todo el mundo un conocimiento así sea incipiente, claro. porque uno incurre fácilmente, con mucha facilidad en un delito En sexual. los delitos. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.